El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Como siempre es una bendición poder llegar a sus hogares a través de esta transmisión especial que tiene lugar debido a las medidas que las autoridades de Italia han decretado sobre todo este territorio. Así que como iglesia del Señor estamos sujetos en estos momentos a estas medidas, estamos respetando y sujetándonos y por supuesto buscando la, las maneras, las formas de continuar la predicación del Evangelio de tal forma que en este periodo todos sigamos siendo alimentados por la palabra del Señor y por supuesto fortalecidos en ella para que cuando esto haya terminado todos podamos acudir de nuevo al local de la iglesia, en donde les estaremos esperando con los brazos abiertos, en donde les estaremos esperando con mucho regocijo. Sabemos el tiempo pasa rápido, el tiempo se ha ido, estamos ya en esta, es la tercera semana que hemos culminado ya de esta cuarentena y estamos ya en esta cuarta semana prácticamente. Y durante este tiempo, gracias al Señor, no ha faltado la bendición de Jehová sobre nosotros, no ha faltado la poderosa mano de nuestro Dios fortaleciéndonos también. Hay preocupaciones en las autoridades, por ejemplo, les preocupa el bienestar psicológico de los ciudadanos con este encierro. Que hay personas que comienzan a perder la paciencia, comienzan a explotar en estrés. Nosotros los hijos del Señor, bendito sea su nombre, tenemos la bendición de que reunidos a través de estos medios continuamos alimentando nuestra alma, nuestro corazón, seguimos aprendiendo de la palabra, seguimos orando, seguimos recibiendo y eso es lo que a nosotros nos mantiene estables, nos mantiene bendecidos, nos mantiene fuertes, saber que el Señor siempre está de nuestro lado. Así que bienvenidos todos esta noche a nuestro culto virtual, a nuestro culto a través de Facebook Live, el cual hoy utilizamos para estar llegando a todos los hogares. Y un saludo pues a todos mis hermanos en los diferentes lugares desde donde se encuentran. Como ya lo hemos mencionado, hay muchos hermanos a lo largo y ancho de Milano que se conectan a esta transmisión, los hermanos del distrito número 1, distrito número 2, distrito número 3, que están conectados. Este es nuestro culto de día viernes, el momento en el que adoramos a Dios, recibimos su palabra, oramos para que Él también bendiga nuestra vida, pero también se unen hermanos desde otras naciones que en su deseo de recibir del Señor se vuelven parte de esta transmisión. Así que bienvenidos también nuestros hermanos que nos acompañan desde diferentes países de El Salvador, que se comienzan pues a generar algunas situaciones ya en el país. Estamos orando, muchos tenemos allá familiares, otros tenemos hermanos muy amados en Cristo Jesús y estamos por supuesto clamando por ellos, pidiendo al Señor que su mano esté guardando a su pueblo. También hay hermanos acá en Europa que se unen en diferentes lugares, como en Suiza, en Inglaterra. También tenemos hermanos que se unen en los Estados Unidos. Bienvenidos todos, hermanitos, una alegría que puedan acompañarnos en este momento de reflexión de la palabra. Eso es lo que nosotros hacemos. Cada congregación está generando su propia transmisión para llegar a los miembros de sus congregaciones y continuar de esta manera dándole seguimiento al trabajo de cada iglesia, y cada pastor pues hace sus transmisiones, genera las invitaciones para que los
los miembros, las ovejas de su congregación se unan, y eso es lo que nosotros estamos haciendo como Misión Cristiana Elim acá en Italia. Sin embargo, la transmisión es de carácter abierta, y por supuesto se unen muchísimos otros hermanos, ya sean de otras congregaciones, hermanos que están en otros países, hermanos que no pertenecen a la Misión Elim, pero que siempre se unen y son muy bienvenidos a esta transmisión. Así que qué bueno es el Señor que nos regala toda esta alegría de congregarnos a través de este medio. Enviamos un fuerte abrazo siempre a nuestros hermanos en Piacenza, allá donde ya se realiza esa célula de mucha bendición, y mi hermano Francisco está pues cuidando de ese pueblo con mucho amor. Estamos orando por los hermanos que se han reportado de Piacenza. Hoy saludaba a una hermana y me expresaba pues que el Señor está obrando sobre la vida de uno de los hermanos a quienes se ha puesto ya en oración. He estado recibiendo de parte de varios hermanos las confirmaciones de sanidad que el Señor ha estado haciendo en muchos. Así que la gloria es para el Señor, porque Él es todopoderoso, es digno de gloria, de alabanza. Y Él es bueno y pone su mano y fortalece, sana, levanta, Él restaura, y eso es lo extraordinario de nuestro Dios, y por eso nosotros en Él confiamos y en Él esperamos, porque sabemos que Él tiene el poder para obrar. Así que estamos muy alegres por todos los que están recibiendo ya sanidad de parte del Señor. Aquellos que todavía no han recibido una sanidad completa, continuamos orando por ustedes, creyendo que el Señor obrará, creyendo que Dios tiene el poder para levantarles de allí donde ustedes están. También quiero invitarlos a todos a que clamemos para que poco a poco este momento se vaya disipando por completo. De repente hay días en donde hay noticias alentadoras, en donde los niveles de contagio caen, los niveles también de personas que fallecen, va cayendo esos números, pero también se dan algunos días en donde hay nuevos brotes, y eso es lo que genera la incertidumbre en las autoridades. Así que, como ustedes ya lo saben, se ha hablado de que estas medidas llegan hasta el 13 de abril, pero llegan en el sentido, y ya el presidente Conte lo ha mencionado, se hará por medio de fases el volver a toda la actividad. El presidente mencionaba que existirá una fase número 2, y luego una fase número 3, que es donde se recuperan todas las libertades, decía él, sociales. Entonces nosotros como iglesia tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir esperando en el Señor que Él haga la obra, que Él nos ayude, y que esto vaya desapareciendo por completo para que recuperemos. Y oiga bien esto, porque de eso se trata. Nuestro interés es que se recupere las libertades, para que la iglesia del Señor vuelva a congregarse, porque hemos estado ya todo el mes de marzo y comenzamos ya abril a través de estos medios. No es lo ideal, pero es lo que tenemos hoy en día y es lo que nos ha tocado disfrutar. Felicito a todos los hermanos líderes y anfitriones que están generando su célula de manera virtual también. Hemos empezado a darnos cuenta que existen más bien algunas aplicaciones que permiten la videoconferencia. Nosotros lo probamos el día de ayer con los hermanos coordinadores de la obra, y estuvimos en una aplicación que nos permitió tener una videoconferencia de 5 personas. Y no había tiempo límite para la llamada. De hecho, con los hermanos creo que hemos estado en la videoconferencia más de 1 hora. Entonces, los hermanos supervisores tienen ya esa aplicación, y ellos se la están haciendo llegar a muchos líderes. Están enviando el enlace, el link,
para que los líderes puedan también generar con los miembros de su célula para que todos puedan estar conectados el día de mañana. En resumen, lo que estamos buscando es que nadie se quede sin estar recibiendo la palabra del Señor. En resumen, lo que pretendemos es que a todos nos esté fluyendo siempre de manera muy especial la buena palabra del Señor. Lo estamos haciendo los miércoles, los viernes, lo hacemos el domingo, pero también se hace el sábado a través de las células. El hermano líder, hermanos anfitriones están muy pendientes de generar la célula de forma virtual. Así que esto no se detiene, como digo, sería maravilloso. Y nuestro Dios es un Dios de milagros y todo puede ocurrir en Él, pero sería maravilloso que a mediados de este mes de abril nos diesen libertad de congregarnos una vez más, pero no lo sabemos y Dios es un Dios que maneja los tiempos, es un Dios de propósitos y solamente Él es el único que sabe en qué momento nosotros como congregación, los creyentes, los hijos del Señor, recuperaremos la libertad de asistir a nuestros locales para continuar desarrollando el programa anual que se tiene. Así que, mis amados hermanos, hoy por hoy nos corresponde seguir orando, nos corresponde seguir creyendo en el Señor, nos corresponde seguir buscando de forma individual la búsqueda, esa búsqueda maravillosa, intensa que debemos de tener de la palabra de nuestro Dios. Así que esperamos en el Señor que nadie esté descuidando también sus altares familiares, como lo hemos estado motivando anteriormente, que cada cabeza de hogar pueda reunir a los suyos y compartir la palabra, hacer una oración. Sé que muchos, incluso con estos desajustes que se están haciendo de los horarios, que uno ya no sabe ni qué horas son, uno solo sabe que ya hay luz de sol y que ya está oscuro, es todo lo que sabemos. Entonces, muchos están incluso acostando muy noche, se están acostando tarde. Es una buena ocasión para que usted también ore. Hemos estado a través de algunos grupos de WhatsApp que tenemos como iglesia, enviando oraciones, las cuales usted puede reproducir en su teléfono y por la fe unirse a esa oración, ser parte de esa oración. Porque muchas veces hay creyentes que muy jóvenes en la fe y de repente les cuesta orar, de repente ellos dicen, pero yo no sé cómo hacerlo, pastor. Usted puede reproducir esa oración y en la fe unirse para recibir bendición. Eso es todo lo que queremos, eso es todo lo que estamos pretendiendo, estamos fortaleciendo al cuerpo de Cristo, estamos a través de la palabra llevando bendición, estamos a través de la palabra del Señor llevando esperanza. Este es un tiempo para dar esperanza. Estamos en un periodo en donde lo que necesitan las almas es esperanza en Cristo Jesús. Lo que necesitan los hombres es alimentar, fortalecer su fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos pretendiendo. Nosotros al hacer estas transmisiones las hacemos en ese afán, como digo, en primer lugar, fortalecer a los miembros de la congregación que nos ha sido delegada. En segundo lugar, por supuesto, fortalecer a todos aquellos que quieren ser parte de esta bendición. Por eso es una transmisión abierta. Existen grupos que son privados, pero esta transmisión es abierta, es para que se una todo el que quiera, todo el que desee participar, todo aquel que manifieste sentirse bendecido a través de esta transmisión, que se pueda unir. Nosotros no lo hacemos entrando en contienda con nadie, ni estamos en competencia con nadie. Eso sería absurdo. Por eso nosotros estamos concentrados en esto, estamos concentrados en llegar a su corazón, llegar a su vida, llegar a su hogar, y que usted amablemente nos abra las puertas de su casa, abriendo la oportunidad de que toda su familia pueda recibir esta bendición. A los hermanos que nos han estado enviando sus nombres para incluirles en nuestra lista de oración, quiero decirles que no solamente oramos por ustedes en este momento, no solamente oramos por ustedes durante la transmisión, sino que continuamos orando por ustedes.
su servidor continúa con esta lista de oración. Seguimos pidiendo al Señor que Él pueda obrar en la vida. Si usted tiene familia también que está atravesando dificultades, envíenos con confianza su petición, su nombre. Le incluiremos y estaremos pidiendo al Señor por su vida. Así que bienvenidos todos esta noche. Creo que ha sido tiempo suficiente para que todos estemos conectados. Ya lo decía una de nuestras lideresas a través de un mensaje. Esta transmisión debería de superar por lo menos unos 80, 90, 100 hermanos conectados, pero siempre nos hemos estado manteniendo abajo. Eso significa que incluso hay miembros de la congregación que no están participando, que no se están conectando, porque acá en las cifras que tenemos aparecen hermanos que están conectados desde El Salvador, Estados Unidos. Hay hermanos en Nueva York, en Sacramento, en San Francisco. Entonces animo a que los líderes y anfitriones animen a los miembros de sus células para que puedan participar, que recuerden que no estamos de vacación. Hoy es viernes, son las 8 de la noche, habitualmente estamos en la iglesia, habitualmente estamos en nuestro culto, así que es un momento en el que paramos toda nuestra actividad en casa. No puede estar cocinando, no puede estar cociendo, no puede estar viendo televisión, no puede estar, incluso si está en este momento usted con su Facebook abierto, es para estar en la transmisión, no para que usted esté viendo otras publicaciones o haciendo usted publicaciones. No, en este momento estamos conectados para recibir la palabra del Señor. Entonces debemos de aprovechar esta situación, debemos de aprovecharla. Así que saludos a todos mis hermanos en Nueva York, también nuestra hermana Patricia Castro, un fuerte abrazo, mi hermana Blanca García, también una hermanita muy amada, muy querida, que tuvimos la oportunidad de pastorearle un tiempo allá en El Salvador. Un fuerte abrazo también, mis hermanos en Meda, un fuerte abrazo a toda la célula que está allá en Meda. Y así a todos los hermanos que están en Meleñano también, mis hermanos de Meleñano, San Giuliano, Leñano, San Giorgio, Nerviano, Canegrate, Galarate, los hermanos en Milano también, en toda el área metropolitana de Milano. Un gran abrazo para todos y esta noche estamos listos para recibir el consejo del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos. Sé que es lo que ustedes están esperando, es lo que nos motiva, nos alegra el corazón recibir el consejo del Señor. Y esta noche lo haremos en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Segunda de Corintios, como nosotros le conocemos más comúnmente, segunda de Corintios. Y vamos en esta oportunidad a leer el capítulo 1. Y de este capítulo número 1 de la segunda carta a los Corintios, daremos, hermanos, lectura al versículo número 8 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 8. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno que todos podemos tener un teléfono, una tableta, un televisor, una computadora, en donde nos unimos a esta alegría, a esta bendición de recibir la palabra del Señor. Hay hermanos que me han enviado sus fotografías que ven a su servidor ahí en una pantalla completa. Como que estamos en un programa de televisión. Qué maravilloso que el Señor nos bendice con tantos medios para que podamos recibir su palabra. Versículo 8 de este capítulo 1 de la carta a los Corintios, de la segunda carta a los Corintios, el cual dice de la manera siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura en esta noche. Le animo que me acompañe en una breve oración, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y tu gran misericordia para siempre. Te alabamos, te exaltamos, ante ti nos rendimos. En el nombre de Jesús, nuestro amado y precioso Salvador, pedimos que nos hables. Pedimos, Señor, que traigas a nuestra vida tu buena palabra. La necesitamos. Nos confesamos necesitados de tu consejo, necesitados de esa luz que se desprende del consejo maravilloso que traes del cielo. Pero mientras tu pueblo, Señor, recibe tu palabra ahí en sus hogares, ahí en la sala de su hogar, en la habitación, ahí donde mis hermanos están, en familia, en matrimonio, los que están ellos solos, Señor, algunos en su trabajo, ahí donde están, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra les fortalezca, tu palabra les anime, tu palabra pueda hacer una obra extraordinaria en ellos y que puedas tomar en tus manos nuestras aflicciones, nuestras necesidades. Toma en tus manos, Señor, por favor, aquello que preocupa a tu hija, que preocupa a tu hijo, y danos respuesta, porque nosotros en ti, Señor, hemos confiado y hemos esperado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Si usted puede decir amén, diga amén ahí donde está. Esta noche, mis amados hermanos, hemos dado lectura a este pasaje en donde parece que el apóstol Pablo está solamente mencionando algo que sucedió en su vida, pero que uno no logra distinguir de forma, diría, exacta lo que había estado pasando. Uno asumiría que Pablo está hablando vagamente del resumen de lo que a él como hombre de Dios le ha acontecido. Sin embargo, cuando Pablo está mencionando estas palabras, Pablo regala algunos detalles que nos permiten entender, nos permiten apreciar que, por el contrario de lo que nosotros pensaríamos, Pablo está dando datos muy claros de lo que en su vida ha acontecido. Ustedes lo recordarán, hermanos, que el día miércoles mencionábamos, hablando acerca de la carta de Santiago, hablábamos de la prueba. Y tratábamos de enfocarnos en ello y mencionábamos cuál es el enfoque correcto que se tiene que hacer de la prueba y cuál es el propósito de la prueba en la vida del creyente. Creo que fue un tema que a todos nos trajo gran bendición y nos ha ubicado en la buena voluntad del Señor para que entendamos que la prueba siempre tendrá propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, sin embargo, mi deseo esta noche es como complementar que, si bien es cierto, los creyentes atravesamos la prueba, si bien es cierto, la prueba es necesaria en la vida del creyente, quiero que usted y yo también recordemos que así como la prueba es necesaria, también es necesaria en la vida del creyente la consolación. Es decir, que el proceso en el que Dios nos ubica a sus hijos es un proceso maravilloso, sabio, completo. Por eso Él es el Dios sabio. Él es un Dios sabio. Es un Dios que es omnisciente. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Y dentro de esa omnisciencia, el Señor sabe que sus hijos necesitan ser probados, como al oro fino deben de ser probados, pero que también necesitan, oiga esto, que también necesita, después de la prueba, el creyente necesita la consolación. Y es que, hermanos, ¿qué seríamos nosotros sin consuelo? ¿Qué seríamos nosotros que nos ha correspondido este siglo perverso, malvado, este siglo tan cruel, implacable en el que nosotros estamos viviendo? ¿Qué sería de nuestra vida si no pudiésemos disfrutar, si no tuviésemos a nuestro favor el consuelo maravilloso de Dios para nuestra vida? Quiero que usted por un momento se detenga a pensar en aquellos episodios de su vida en los que sin el consuelo de Dios,
nosotros hubiésemos tomado un rumbo completamente diferente al que el consuelo de Dios nos ha dado. Es decir que, oiga bien, es decir que si el consuelo de Dios no hubiese sido acertado, propicio a nuestra vida, nosotros hubiésemos tenido una reacción totalmente diferente a la que hemos tenido en las peores circunstancias de nuestra vida. Es un pequeño ejercicio que quiero que usted haga esta noche para que entienda lo que le estoy mencionando. Traiga, hermano, a memoria uno de los momentos más difíciles que usted ha vivido, uno de los momentos más difíciles que usted ha atravesado. Por ejemplo, podría ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la peor crisis económica que usted ha tenido que enfrentar, la pérdida de un hijo, o probablemente podría ser una ruptura matrimonial. Podrían ser de diversa índole los momentos más oscuros que usted ha tenido que atravesar, en donde más ha llorado, en donde se ha sentido herido o herida, en donde se ha sentido traicionado o traicionada, donde se ha sentido lastimado, donde se ha llegado a sentir sin deseo de seguir adelante. Entonces, en ese momento, si usted ya se ubicó en el peor de los escenarios, quiero que usted recuerde qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que le motivó, como para que hasta este día usted permanezca, usted persevere en los caminos del Señor. Digo esto porque recordarán que el miércoles señalábamos que cuando a muchos creyentes les llega la prueba, una de las maneras en las que los creyentes dan por finalizada la prueba es apartándose de los caminos del Señor. Esa es una de las maneras, es decir, aquel creyente que está en medio de la prueba dice, bueno, ya no sigo, me voy de la iglesia, entrego los privilegios y se acabó. Entonces se acaba la prueba. Pero piense usted, cuando uno está en el peor de los momentos y entonces en esa situación, ¿por qué usted no volvió atrás? ¿Por qué usted no se desbarató en su confianza, en su fe? ¿Por qué usted no renegó? Y si renegó, por qué se arrepintió después de haber renegado? Entonces es ahí donde encontramos que la pieza clave es el consuelo de Dios sobre nuestra vida. Es decir, que lo que cambia nuestra reacción ante lo difícil, ante la dureza, ante el sufrimiento de la prueba, lo que cambia la reacción del creyente es precisamente, oiga bien, es precisamente el consuelo divino. Es decir, que en el consuelo divino nosotros encontramos, oiga bien, encontramos en el consuelo divino ese combustible, ese aliciente que el creyente necesita para continuar en la batalla. Por eso es que el creyente llega a ese plano en donde comprende que la vida cristiana no será fácil, que la vida cristiana es dura, que la vida cristiana no es como algunos la pintan, que es solo de venir y extender las manos y le van a llenar a uno las manos de bendiciones, sino que como lo veíamos en Santiago, en ese capítulo 1 de Santiago, en donde él menciona que es lo que sucede con la prueba, y dice, y cuando se encuentren en esas diversas pruebas, ustedes desen por bienaventurados, por dichosos, tengan por sumo gozo encontrarse sufriendo por el evangelio. Y mencionábamos el miércoles, y usted lo puede volver a encontrar en la transmisión que ha quedado guardada en nuestra página de Facebook, que mencionábamos el contexto histórico en el que Santiago está diciendo esas palabras, que no lo está diciendo para nosotros, sino que lo está diciendo para aquellos creyentes cuya prueba, dice la Biblia, es que estaban siendo perseguidos ya en esa época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y volviendo esta noche a nuestro caso, ¿qué es lo que sucede para que nosotros podamos seguir adelante? Ha quedado claro que todos hemos sido probados. Yo he sido probado, usted ha sido probado, todos los hijos del Señor hemos sido probados. Pero ¿qué es lo que nos permite seguir adelante? ¿Qué es lo que genera que, a pesar del peso de la prueba, nosotros seguimos adelante? Es precisamente el consuelo divino. Aquel creyente que atraviesa por la peor, no podemos decir la peor, sino la más dura de las pruebas. Pero si este creyente experimenta posteriormente el consuelo de Dios, entonces es ahí en donde el creyente encuentra la motivación suficiente para poder continuar en su carrera cristiana. Entonces, es decir, que aquel que no se somete a la prueba, ese también se está perdiendo de experimentar el consuelo divino. Entonces, lo que ahora Pablo nos está diciendo acá al escribir a los Corintios
es de que todo creyente tiene que atravesar momentos así. Todo creyente llegará a momentos extremos en su vida, en donde lo único que le valdrá, es poder encontrar el consuelo de parte de Dios. Como yo sé que usted tiene su Biblia ahí en la mano, si usted nota del versículo número 3 de este capítulo 1 que estamos leyendo de Corintios, de segunda de Corintios, para aquellos que se van agregando, estamos en la segunda de Corintios, capítulo 1, y hemos dado lectura del versículo 8 al versículo número 10. Pero hoy aquí retrocedemos un poco. Si ustedes leen, no lo vayan a hacer en este momento, lo pueden hacer posteriormente, pero si usted lo hace, luego verá que del versículo 3 hasta el versículo 7, del versículo 3 al versículo 7, aparece la palabra consuelo en 10 ocasiones. Y usted las puede, como le digo, no las vaya a contar en este momento, porque quiero que me preste atención para que pueda recibir el pensamiento completo y aplicarlo a su situación. Pero usted se compromete delante del Señor que luego lo hará. Pero del versículo 3 al versículo 7, el apóstol Pablo insiste en la palabra consolación, consuela, consolar, consolación, consolados, consolación, consolación, consolados, consolación, consolación. Entonces, ¿por qué Pablo está insistiendo tanto en esta palabra? Porque en medio de la prueba y en medio de la angustia del creyente, lo que hará, lo que permitirá que el creyente se mantenga firme, estable, inamovible, que el creyente permanezca con la convicción necesaria de que saldrá adelante, es el hecho de estar recibiendo el consuelo divino sobre su vida. Entonces quiere decir que si el creyente está en medio de la prueba pero no recibe el consuelo divino, entonces es un creyente que comienza a sentirse presionado y comienza a sentir que no puede y comienza a sentir que el aire le falta y comienza a sentir que, por eso es que tenemos muchos hermanos que cuando están en la prueba dicen: todos los hermanos son unos hipócritas, todos los hermanos son aquí y son allá, todos los hermanos no les importa a ninguno, yo por eso mejor me voy a ir de la iglesia porque en la iglesia todos son iguales. Entonces es aquel creyente que no está disfrutando del consuelo divino. Entonces por eso él se expresa de esa manera, porque este creyente quisiera encontrar de sus hermanos el consuelo, cuando el consuelo tiene que venir primero de parte del Señor. Si el Señor no le consuela, déjeme decirle que difícilmente encontrará consuelo en los hombres, sobre todo porque los hombres somos así. El ser humano es cruel, el ser humano siempre está pensando, si yo comí, me basta, si yo comí, si yo me vestí, me basta con haberme vestido. Es raro aquel que llega a ese nivel de poder sentir y de poder experimentar la necesidad del prójimo, de aquel que dice: bueno, este no tiene, entonces de lo poco que yo tengo le voy a compartir. Eso debería de ser lo ideal, que nosotros los creyentes nos estimulemos unos a otros, nos consolemos unos a otros, seamos de consuelo. Y ahora, pero ya voy a llegar a ese punto, que es lo que Pablo quiere mencionarnos a todos nosotros. Entonces vea esto. Pablo ha insistido en la palabra consolación, porque lo que Pablo va a revelar es que aquel que experimenta la prueba y aquel que experimente el consuelo de Dios estará capacitado, por favor preste atención a esto, estará capacitado para recibir el consuelo y para dar consuelo a otros. Se lo voy a decir una vez más. Mencionaba el hecho del que se queja que no ha recibido consuelo de parte de sus hermanos. Entonces, pero la pregunta es: ¿por qué nadie le consuela? ¿Por qué no puede recibir consuelo de parte de otros? Porque los otros no están calificados para consolar. ¿Y por qué no están calificados para consolar? Porque ellos mismos no han sido consolados. Entonces, si ustedes leen el versículo 3 al 7, como les he dejado de tarea, él les decía que lo que Pablo está mencionando es que ellos son de consuelo para otros porque ellos han sido consolados por el Señor. Es decir, que es deber suyo y mío que si nosotros hemos sido consolados por el Señor, aprendamos nosotros a consolar a otros. Que nosotros sepamos secar las lágrimas de otros como el Señor ha secado las nuestras. Que nosotros sepamos abrazar a otros en sus momentos duros como el Señor nos ha abrazado a nosotros en nuestros momentos más duros. Entonces, eso es lo que el Señor hace en la vida del creyente. El Señor fortalece nuestra vida, nos consuela para que nosotros también podamos ser una fuente de consolación para otros.
Entonces, eso es lo que ocurre en las iglesias, que muchos no consuelan porque ellos desconocen el ser consolados. Entonces, ahora sí aterrizamos en el versículo 8, que fue el que leímos en un inicio. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis. Oiga lo que Pablo va a decir. Él tiene en primer lugar la intención de que los hermanos no ignoren lo que a él le había acontecido. Muchos de nosotros, los creyentes, atravesamos nuestras tribulaciones nosotros solos. Pero dice uno, no le voy a contar a nadie, no le voy a decir a nadie lo que me está pasando. Y entonces viene el peso de la prueba sobre nuestra vida, y muchos creyentes comienzan a sentir que van para abajo, y no comparten, no cuentan a nadie lo que les está ocurriendo. Hermano, usted no es más ni menos creyente por compartir con otros lo que a usted le está ocurriendo. Usted no es menos espiritual porque usted nos cuente lo que a usted lo está haciendo llorar. Pablo dice que él no quiere que los hermanos ignoren, y estamos hablando de Pablo, por favor, hermano, estamos hablando de Pablo, del apóstol Pablo. Y él dice, a él no le da pena, dice, hermano, yo no quiero que ustedes desconozcan la gran tribulación que a mí me vino cuando nosotros nos encontrábamos en Asia. Ahora, lo que Pablo está mencionando acá, y usted lo puede encontrar, es el capítulo 19 del libro de los Hechos. Ahí usted puede encontrar lo que hoy Pablo está diciendo, que la gran tribulación que a él le sobrevino en Asia. Usted puede leer ese capítulo 19, es un capítulo muy interesante, en donde, por ejemplo, se habla que a Gayo y a Aristarco, que eran compañeros de Pablo, dice que la multitud los agarró y se lanzaron sobre ellos, y los hermanos no dejaban que Pablo saliera porque lo querían matar a Pablo. Le querían quitar la vida. Es aquel episodio famoso cuando los Demetrio dice, y todos los artesanos que hacían templecillos de Diana empezaron a decir, este es nuestro negocio, porque ellos fueron claros, fueron honestos en decir, a ellos poco les importaba la diosa Diana, que era grande, la Diana de los Efesios. A ellos no les interesaba eso, ellos lo que estaban pensando es en su negocio, porque así es la religión. La religión piensa en su negocio, no piensa en las almas, no piensa en enseñar la verdad, no piensa en eso, sino que la religión es un negocio, Entonces, vea esto que dice ahí en ese capítulo 19, y ustedes lo pueden leer posteriormente, que querían matar a Pablo y querían matar a Gayo, a Aristarco, y los tienen que llevar, y las autoridades tienen que interferir en aquella situación, y dicen, bueno, hay autoridades para que juzguen esta situación. Pablo estuvo presente en situaciones terribles, desde que Pablo llega a la predicación de Asia. Cuando él llega a la región de Acaya, Pablo comienza a sufrir toda esta persecución, y es lo que hoy les está contando a los corintios. Y Pablo les está diciendo, hermanos, miren, yo no quiero que ustedes ignoren todo lo que me vino encima cuando estábamos ahí en Asia. Y Pablo va a usar unas palabras acá que a usted y a mí nos van a bendecir. Pablo dice, porque fuimos abrumados en sobremanera. Oiga esto, Pablo lo que está diciendo es que lo que ellos vivieron sobrepasaba lo que ellos esperaban. Uno es abrumado cuando algo sobrepasa mi entendimiento. Eso es ser abrumado. Pablo dice, fuimos abrumados, es decir, uno espera que el evangelio enfrente oposición, pero la oposición que Pablo experimentó lo abrumó, porque no era la que él esperaba, sino que era aún mayor que lo que él estaba esperando. A eso se refiere cuando él dice, fuimos abrumados sobremanera, es decir, que sobrepasó las expectativas que él llevaba. Pablo sabía que a donde llegaba enfrentaría persecución, enfrentaría enemigos de la fe, enfrentaría debates, pero cuando él llega dice que se vio abrumado, es decir, se ve sobrepasado en lo que él estaba viviendo. Queridos hermanos, el Señor permite que cada uno de nosotros experimentemos situaciones que nos van a abrumar, que van a sobrepasar nuestro entendimiento, y como lo veíamos el miércoles, es ahí, dice Santiago, en donde el que no entienda, dice que le pida sabiduría a Dios y Él se la dará sin reproche.
Es decir, que el Señor cuando nos vemos abrumados en sobremanera por la tribulación, nosotros podemos venir al Señor y pedir al Señor dirección y decirle: Señor, ¿por qué estamos atravesando esto? ¿Hacia dónde nos llevas? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces Pablo dice, y oiga, ahora vamos a ver que Pablo sí tuvo la sabiduría de la cual Santiago nos ha hablado. Pablo sí la tuvo, y dice que fueron abrumados en sobremanera, y dice siempre el versículo 8, más allá de nuestras fuerzas, que es lo que le mencionaba. Pablo está diciendo que él tenía fuerzas, porque imagínese usted, hermano, Pablo era un hombre muy fortalecido en Cristo. Pablo era un hombre que tenía una fortaleza extraordinaria, una fortaleza que usted y yo desconocemos todavía. Ya lo hemos mencionado, nuestras pruebitas, nosotros pasamos pruebitas, pero lo que Pablo estaba viviendo, dice que, imagínense Pablo, que estaba acostumbrado a sufrir por el evangelio, cuando llegó esta situación se vio todavía sobrepasado por lo que estaba ocurriendo, al grado que él dice que lo que tuvo que experimentar sobrepasaba no solamente sus expectativas, sino que dice que sobrepasaba las fuerzas que él tenía. Es decir, que Pablo sabía y se sentía fuerte en el evangelio, pero él siente que lo que va a enfrentar es mayor que las fuerzas que él tiene. Pero eso es lo glorioso en la vida cristiana, que cuando nuestras fuerzas se terminan, es allí donde debemos de tener por seguro que el Señor ha de intervenir. Y dice en una parte final del versículo número 8, que como era más allá, dice, de sus fuerzas, de tal modo, y usted lo puede ver ahí en su Biblia, espero que siga usted con su Biblia abierta en este momento, revisando este pasaje, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto es delicado, hermano, porque estamos hablando de Pablo. No estamos hablando de usted y de mí, que con esta vida espiritual raquítica que nosotros tenemos, con las oracioncitas de 10 minutos que hacemos, con el proverbio que leemos diario. No, hermano, aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Y Pablo ha llegado a un nivel en donde él nunca esperó encontrarse en ese nivel. Y Pablo dice, y acepta sin vergüenza alguna, sin pena alguna. Por eso le digo que nosotros debemos de aprender a confesar cuando algo nos está abrumando, cuando algo está sobrepasando nuestra fuerza. Eso no le resta absolutamente nada en su vida espiritual. Usted debe de aprender a compartir sus cargas, sus necesidades. Usted debe de aprender a decirles a otros hermanos, por favor, oren por mí, porque lo que yo estoy viviendo me está dejando anonadado, me estoy quedando sin explicaciones, no entiendo por qué, para qué, no le encuentro salida. Hermanos, por favor, únanse a mí, ayúdenme, llévenme en sus oraciones. Eso no nos resta a nosotros espiritualidad. A mí cuando hay hermanos que me escriben y me dicen, hermano, estoy orando por usted, y yo les digo, gracias, hermano. Ese es el mejor regalo que usted me puede hacer. Esa es la más grande bendición que usted me puede hacer. Porque hay pastores que creen que solo uno debería de orar por los miembros y que uno no necesita oraciones. Si uno de siervo, uno sobrevive por las oraciones de las ovejas. Son las ovejas las que nos sostienen con su oración. Entonces, pero vea, volviendo a este versículo 8 de este capítulo 1 en la segunda de Corintios, Pablo dice estas palabras, dice que la situación que le estaba viviendo lo llevó a tal grado que perdió la esperanza de conservar la vida. Ahora, hago una aclaratoria en este punto. Pablo no está diciendo que perdió la fe en el Señor, ni dice tampoco que perdió la esperanza en que el Señor le iba a sacar adelante. No, Pablo es claro al decir que él lo que perdió fue la esperanza de conservar la vida. Eso es lo que Pablo está aclarando. Que lo que perdió fue la esperanza de salir con vida de aquella situación. Eso es lo que él ahora nos está mencionando, porque uno podría decir, mire, si se llegan a momentos en donde uno hasta pierde la fe. No. Pablo no ha perdido la fe. Pablo no ha perdido la esperanza en el Señor, y ya se lo voy a demostrar más adelante. Lo que Pablo perdió fue la esperanza de conservar la vida física. Porque si ustedes leen el capítulo 15 de la primera carta a Corintios, estamos un poco cerca, allí como por el versículo 30, 31, 32, usted encontrará que Pablo dice que él incluso en Éfeso tuvo que enfrentarse con fieras, que es lo que estamos hablando, es lo que realmente Pablo nos ha dicho acá.
No es que se peleó realmente con un león, sino que él llega a ver de tal manera a sus oponentes, los mira como fieras que se han lanzado sobre él, y ya lo describí en el capítulo 19 de los Hechos, Aristarco y Gallo, que se lanzan sobre ellos y los arrastran a la plaza. Entonces Pablo dice que él llegó a ver esa situación, a tener que sobrevivir de esas situaciones, y hoy lo dice. Pero en realidad, hermano, dice Pablo, es como que Pablo nos estuviese dando un testimonio y nos dice: hermano, yo les voy a testificar y soy bien claro, honesto en decirles que yo ya me daba por muerto. Eso es lo que Pablo está diciendo acá en buen español. Él está diciendo: yo llegué a pensar que de esa no salíamos con vida. Ahora, ¿eso tiene algo de anticristiano, antiespiritual? No, de ninguna manera, porque los que en el Señor creemos, sabemos que sea que vivamos o sea que muramos, nosotros le pertenecemos al Señor. Entonces Pablo sabe que aunque le quitaran, le arrebataran la vida física, su alma no podían tocarla, y su alma sería trasladada a la presencia del Señor. Entonces eso es mantener la fe, y es lo que Pablo está diciendo. Pero él aclara que lo que sí perdieron, y vea, esto se lo menciono para que vea el nivel de la prueba a la que Pablo llegó. Es decir, aquí no estamos hablando de un hombre que debía la boleta del gas. Aquí no estamos hablando de alguien que estaba preocupado porque no alcanzaba para el afito. Aquí estamos hablando de alguien que dice: no, hermanos, en la prueba que yo estaba, yo me llegué a dar ya por muerto. Yo llegué a entender que de esa no salíamos con vida. Pero oiga lo que dice el versículo 9. Recuerde que estamos centrados en el consuelo en medio de la prueba, el consuelo después de la prueba. Hay consuelo en la prueba y hay consuelo post la prueba. Y eso es lo que dice ahora el versículo 9. Pero, oiga bien, tuvimos en nosotros mismos, dice él, sentencia de muerte. Por favor, considere esta otra frase. Ya dijo Pablo que perdió la esperanza de conservar la vida. Entonces ahora Pablo dice que lo que había sobre él era una sentencia de muerte. Usted sabe que esa es una figura. Esa es una figura de un juzgado. Cuando un juzgado dice el juzgado, se le sentencia a la muerte. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo acá, que a él lo sentenciaron a muerte. Es decir, que sus enemigos, y ahora les recuerdo, cuando en el libro de los Hechos también aquellos 40 varones, eran más de 40 varones, dice que se habían conjurado en que le darían muerte a Pablo. Y dice que incluso esos se habían conjurado de tal manera que no comerían ni beberían, dice, hasta que le arrebataran la vida a Pablo. Entonces, piense usted, por favor, que este hombre estuvo sujeto a situaciones como estas, en donde él lo llega a considerar como que un juez ha dicho, se le sentencia a muerte. Entonces, cuando ya se ha sentenciado a muerte a alguien, no hay retroceso. Aquella persona tiene que ir y tiene que ser sacrificada. Eso es lo que Pablo está mencionando en este versículo 9. Dice, tuvimos sentencia de muerte. Pero ahora Pablo nos va a hablar de la sabiduría, de la cual también Santiago nos ha mencionado. Entender por qué hemos llegado hasta esa situación. Porque uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué Pablo tuvo que llegar hasta esto? Porque el Señor permite que Pablo llegue a estas instancias. Entonces ahora lo dice, para que no confiásemos, oiga bien, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y ahora, oiga esta frase que va a decir, que es contrapuesta a que habían perdido la esperanza de conservar la vida. Ahora dice, en Dios que resucita a los muertos. Óigalo bien, ahora dice, esto que nosotros estábamos viviendo, toda esta prueba, toda esta situación, todo este peso, este hecho de llegar a perder incluso la esperanza de mantenernos con vida, tenía por propósito que dejáramos de confiar en nosotros y que empezáramos a confiar en Él, porque Él era capaz de resucitar a los muertos. Entonces, por favor, ve ahora esto, es interesante, porque Pablo acaba de decir que ellos habían perdido la esperanza de conservar la vida, ellos, porque el hombre es limitado. El hombre es tan débil, y ustedes y yo lo estamos viviendo en estos tiempos, en donde mucha gente que se siente muy filosófica, muy intelectual, gente muy poderosa, gente muy rica, gente muy preparada, gente muy letrada,
Y ahí está, igual que cualquier analfabeto, metido en una casa, no puede salir. Ahí está, hay gente que tiene vehículos de lujo afuera de su casa, no los pueden utilizar. Hay gente que tiene grandes cuentas de banco y no pueden disfrutar de ese dinero, como hay otros que no tienen nada, igual están encerrados. ¿Y quién pensaría que algo tan sencillo como un pequeño virus microscópico hace que la humanidad entre en tanto pánico? Entonces Pablo está diciendo ahora claramente eso. Pablo dice, no, señores, dice, el único en el que podemos confiar es en el que es capaz de resucitar a los muertos. Es el único que es digno de confianza y de esperanza. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está recibiendo a través de todo esto? Por favor, preste atención a esto. ¿Qué es lo que Pablo está recibiendo? Consuelo. Recuerde que es ahí donde estamos ubicados esta noche. Está recibiendo consuelo. Lo que él está recibiendo de parte de Dios, en el poder de Dios, en la capacidad de Dios de poder resucitar a los muertos. ¿Qué es lo que Pablo está encontrando? Está encontrando consuelo. Por eso del versículo 3 al versículo número 7 lo hemos dicho en 10 ocasiones. Pablo ha mencionado la palabra consuelo o consolación. Porque lo que Pablo encuentra en este momento es consuelo. Queridos hermanos, ustedes y yo, en medio de todas las tribulaciones y las pruebas que estamos viviendo, lo que debemos de encontrar es consuelo. Debemos de encontrar en todo esto que nos rodea el consuelo de Dios. Debemos de entender que Dios está allí con su poder a favor nuestro, que Dios está ahí con su gran poder a favor suyo, a favor mío, para consolarnos en medio de nuestra tristeza. Da tristeza en realidad ver al mundo que está sufriendo tanto, este mundo que está llorando, este mundo que está tan lastimado, tan herido, y aún así ellos todavía niegan la existencia de Dios, aún así ellos reniegan de la existencia de Dios, porque hay unos que niegan a Dios. Y hay otros que reniegan de ese Dios, es decir, no niegan su existencia, pero sí reniegan, y son aquellos que usan esa frase tan trillada de dónde está Dios y por qué Dios permite eso, y si Dios es bueno, por qué permite tanta muerte, y si Dios es amor, por qué esto y lo otro. Esas frases que durante décadas hemos escuchado. Pero vea, la gente no se acerca a Dios, no quieren encontrar este consuelo. Le buscan y le buscan a la religión y le buscan a esto, a lo otro, pero no quieren disfrutar de este consuelo. Cuando le podría decir que aunque parezcamos tontos, aunque parezcamos bobos, aunque parezcamos gente, como dijo alguien por ahí, que nos han dormido con este opio, como le llamaron también a la religión, aunque exista lo que exista, usted y yo hemos encontrado el consuelo de Dios. Y yo le podría hablar de miles de casos en donde han sido consolados a través del poder de Dios, en donde hemos encontrado un consuelo maravilloso en la peor de las circunstancias de nuestra vida, en los pasajes más oscuros de nuestra vida. Hemos encontrado un consuelo glorioso en Dios, y ese consuelo es el que nos permite seguir adelante. Por eso hay personas que tienen 10, 15, 20, 30, 40 años de estar dentro del Evangelio, porque poco a poco, en cada paso que han ido dando, han ido encontrando esto que Pablo experimentó, el consuelo de Dios. Y añado un último detalle a este versículo 9. El consuelo de Dios es para aquellos que están en la peor de las situaciones. Se lo repito una vez más, el consuelo de Dios es para aquellos que están en la peor de las condiciones. Porque Pablo encuentra el consuelo de Dios en la peor de las condiciones. ¿Cuál es? Cuando Pablo ya se daba por muerto, cuando Pablo dice, señores, hasta aquí llegamos, fue una bendición haber predicado el evangelio con todos ustedes, pero aquí nos despedimos. Y es ahí donde llega el consuelo de Dios a la vida de Pablo. Por eso es que entre más difícil sea su prueba, entre más angustiado usted se encuentre, usted está cada vez más cerca del consuelo de nuestro Señor. Pasemos, hermanos, porque el tiempo se nos agota. Pasemos al versículo número 10, en donde Pablo nos va a dar un consuelo más a nuestra vida de parte del Señor. Lo que Pablo ahora va a mencionar es el poder de Dios que se extiende en todos los tiempos, en todos los tiempos. Versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Qué es lo que Pablo está exaltando en esta figura de este versículo 10? Recuerde que Pablo ya dijo que ellos habían perdido la esperanza de vivir, pero que ellos estaban confiados en el Dios que era capaz de resucitar a los muertos. Pero no solamente era capaz de resucitarlos a ellos si morían, sino que Pablo está diciendo algo más, que ese Dios
llegó el momento en donde cuando ellos se daban por muertos, ese Dios tan poderoso les demostró que Él es el que gobierna los tiempos. ¿Y cómo gobierna los tiempos el Señor? Si usted nota, la primera palabra que Pablo utiliza, dice, el cual nos libró. El cual nos libró. Oiga esto se llama pasado. Para esto no necesitamos usted y yo mucha gramática, pero usted sabe que es pasado. Pablo dice, nos libró. Ese es el pasado. Ese es el pasado que usted y yo ya no podemos arreglar, pero está en las manos del Señor. Pero luego dice, y nos libra. ¿A qué le suena nos libra? Es el presente. Ahora está hablando del presente. Ve hasta dónde llega el poder de Dios. Porque nosotros los seres humanos nos vemos atados de manos ante la vida, pero Él tiene poder sobre el pasado, Él tiene poder sobre el presente, y ahora va a decir, y en quien esperamos. Ese es futuro. Dice, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces ahora tenemos a un Dios. Yo no sé, después de esto que le he dicho, usted debería de sentirse consolado esta noche, de sentir el consuelo de Dios, de sentir ese consuelo maravilloso que usted tiene un Dios que gobierna el pasado, gobierna el presente y que gobierna el futuro también. Entonces esto es motivo suficiente para sentir consuelo divino. Saber que nuestro Dios gobierna los tiempos. Dígame qué ser humano gobierna el futuro. Si no, vea usted a las naciones, están todas desquebrajadas. ¿Quién esperaba? ¿Quién esperaba? Si esto se hubiese dicho en los primeros días de enero. ¿Quién esperaba que a estas alturas de abril este país europeo iba a estar encerrado? Que este país iba a estar paralizado. ¿Quién esperaba esto? ¿Quién esperaba que ahora están con el temor si dejan salir o no dejan salir a la gente? Si se tendría que tener o no tener una vacuna para que la gente pueda salir. Pero nuestro Dios es un Dios que gobierna el pasado, el presente y el futuro. Y por eso es que si usted y yo vamos al libro de Apocalipsis, ahí está escrito, hermano, todo el programa de Dios, cómo se va a desarrollar, qué va a pasar primero, qué va a pasar después, qué va a pasar, porque el futuro está escondido en las manos del Señor. A mí, y espero que a usted, a mí me sirve de gran consuelo saber que tenemos a un gran Dios, un Dios que es capaz de resucitar a los muertos. Un Dios que con ese poder me consuela y que me da más consuelo todavía saber que Él gobierna el pasado, gobierna el presente y que gobierna también el futuro. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos si tenemos a un Dios todopoderoso? Un Dios que aquellos que con sencillez y humildad le hemos reconocido, aquellos que con sencillez y humildad de corazón ya no nos sentimos tan valientes en la vida, tan autosuficientes, sino que le hemos dicho, Señor, aquí estamos, te necesitamos. Te necesitamos y aunque la ciencia te niegue, aunque el mundo te niegue, aunque la raza humana te reniegue, nosotros aquí estamos, Señor. Aquí estamos y aquí están nuestros corazones, en ti confiamos. Confiamos en un Dios que es capaz de resucitar a los muertos y aún cuando usted y yo hayamos perdido toda esperanza de conservar la vida, Él puede obrar. Cuando yo leí esta frase, aún perdimos la esperanza de conservar la vida, se me fue casi imposible no pensar en todos aquellos que en este momento lloran, en todos aquellos que ya perdieron familiares a lo largo del mundo, aquellos que perderán familiares a lo largo del mundo en medio de esta pandemia. Tuve que pensar en aquellos que están en los hospitales en este momento, aquellos que están allí en los hospitales en una camilla, en un respirador artificial. Tuve que pensar, acá en Italia han fallecido alrededor ya de 69 médicos atendiendo esta gran emergencia. Tuve que pensar en todas esas personas y lo que pensé es, ¿cuántos de ellos han muerto sin haber entregado sus corazones al Señor? ¿Cuántos de ellos la muerte les sorprendió? Y no solamente la muerte física, sino ahora la muerte eterna. Al saber y al abrir sus ojos en la condenación y saber que todo lo que oyeron y que todo lo que se predicó y todo aquello de lo que ellos se burlaron, de todo aquello que ellos hicieron risa, darse cuenta que era una realidad, darse cuenta que esto es verdad lo que se ha hablado. Pero qué maravilloso es para aquellos que, aunque como dijo Pablo, habíamos perdido ya la esperanza, ya nosotros nos dábamos por hecho que nos moríamos, pero que abriríamos nuestros ojos en eternidad de gloria. Qué maravilloso es para aquellos que tenemos al Señor en nuestras vidas,
que sí podemos confiar en Él y sentir el consuelo, sentirnos consolados, y que aunque venga la prueba y aunque venga la angustia, sabemos que tenemos un Dios como el de Pablo. El Dios que consoló a Pablo es el Dios que lo consuela a usted y es el Dios que me consuela a mí. Maravilloso es el Señor, en quien nosotros podemos encontrar consuelo siempre. Basta que usted lo pida. Basta que usted reconozca que usted no puede. Basta que usted reconozca que aunque usted ha hecho 1001 esfuerzos en la vida, no ha podido salir adelante, nunca se ha sentido feliz, nunca se ha sentido satisfecho o satisfecha. Y que aunque ha tenido logros en la vida, usted se sigue sintiendo vacío y sintiendo que no hay consuelo. Por eso es que muchos tienen que buscar consuelo en una botella de alcohol. Muchos tienen que buscar consuelo en una droga. Muchos tienen que buscar consuelo en los placeres de la vida, porque hay insatisfacciones y dolores dentro de la vida. Pero aquellos que nos rendimos a los pies del Dios que consoló a Pablo, somos consolados ahí. Cuando doblamos nuestras rodillas, cuando cerramos nuestros ojos y las lágrimas brotan, hay un Dios que seca nuestras lágrimas, hay un Dios que nos abraza. Hay un Dios que pone su mano sobre nuestra cabeza, hay un Dios que conforta nuestro corazón, hay un Dios que nos hace sentir que en Él estamos seguros y que Él gobierna en el pasado, en el presente, que Él nos libró, que Él nos libra y que Él aún nos ha de librar de todo lo que está pasando. Que nuestra confianza esté puesta en el consuelo del Señor. Y cuando la prueba llegue a nuestra vida y vaya más allá, como dijo Pablo, de nuestras fuerzas, nosotros recordemos que en el Señor estamos seguros. Quiero invitarle que cierre sus ojos ahí donde está y que juntos oremos al Señor, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos hablas. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor sigue llegando a los corazones y a las vidas. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque eres el Dios que nos consuela, el Dios que nos abraza, el Dios que tiene el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Tú gobiernas en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Tú nos libraste, nos librarás y nos sigues librando, Señor, aún hoy en día. Eres nuestro consuelo. Y te damos gracias, Señor, porque en ti somos consolados. Ayúdanos a que con este consuelo que de ti recibimos, podamos consolar también a otros. Que este consuelo maravilloso que encontramos en ti podamos compartirlo con aquellos que lloran, con aquellos que sufren, con aquellos que sienten que la vida ya no tiene sentido. Que podamos compartir con ellos que tú eres el Dios de toda consolación. Precioso Espíritu Santo, que has consolado a tus hijos siempre y por siempre. Consuélanos a nosotros esta noche también. Te ruego por mis hermanos que están ahí, Señor, en sus hogares por la fe, porque aunque no te vemos, nosotros creemos en ti. Y al cerrar nuestros ojos, Señor, con mucha fe, te decimos: consuélanos, consuélanos. Consuela a tu hija que está llorando en este momento. Consuela a tu hijo que se siente desesperado. Consuela a tu hija que se siente angustiada por lo que vendrá, porque ya no hay trabajo. Aquellos que están angustiados por la situación económica, aquellos que están angustiados por el futuro, aquellos que están angustiados por el porvenir, que recordemos esta noche esta palabra: el cual nos libró, nos libra y aún nos librará. Y que esa palabra traiga consuelo a nuestra vida, sabiendo que aún nos librarás de todo lo que falta. Que nosotros en ti, Señor, encontramos un control absoluto para nuestra vida. Consuelo recibimos esta noche. Si usted puede hacerlo ahí donde está, levante sus manos y dígale: precioso Espíritu Santo, consuélame. Levante sus manos allí con su familia en un acto de fe y dígale: precioso Espíritu Santo, consuélanos. Consuélanos en esta noche. Aleluya. Consuélanos, precioso Espíritu Santo. Consuela cada hogar, cada familia. Consuela cada hijo, cada hija tuya. Y aquellos que no son hijos tuyos, consuélalos en este momento para que entiendan también que tú les amas,
y que tú eres un Dios que está presto a dar consuelo a este mundo quebrantado. En el nombre de Jesús recibimos consuelo esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esta noche, mis amados hermanos, tenemos que finalizar invitándolos a todos a que mañana pueda ser parte de su célula virtual. Únase con su líder, atienda las indicaciones de su líder, de su anfitrión, para que usted pueda ser parte importante de la celebración de su célula. Ya ha sido entregado el estudio que corresponde compartir el día de mañana, que es el primer sábado ya de abril, primer sábado de este segundo trimestre. Ya se ha hecho llegar por medio de los coordinadores a cada líder, a cada hermano involucrado en el trabajo celular, se les ha hecho ya llegar el estudio que corresponde. Aprovecho este medio para decir a los hermanos líderes y anfitriones que estamos haciendo esfuerzos para poder obtener la guía, ya que ustedes saben que con esta paralización que se ha dado de actividades, difícilmente podemos recibir nuestras guías desde la República del Salvador por medio de correo. Por lo tanto, trataremos hay un hermano que en este momento está encargado de buscar y de tocar puertas. Mi hermano Francisco, que está velando por encontrar esta bendición. Así que se les estará haciendo llegar. Hoy se ha hecho solamente por esta semana y esperamos en Dios tener completa la guía para que todos los líderes continúen con la predicación. Así que mañana estamos todos reunidos a través de las células y el domingo le espero una vez más, siempre a las 4 p.m. hora de acá de Italia. Aclaro porque acá en Italia, cuando son acá las 4 de la tarde, sé que por ejemplo en Centroamérica, si no me equivoco, estamos ya hoy a 8 horas de diferencia para que usted pueda hacer cuentas, pueda hacer números. Los hermanos en Norteamérica no estoy muy seguro, pero creo que estamos a 6 horas de diferencia. Así que el día domingo, nuestro culto dominical, una vez más gozándonos por medio de la palabra del Señor. Esta noche nos despedimos haciendo una oración por todas las peticiones que nos han llegado. Damos gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Miriam Coto, que el Señor le ha levantado milagrosamente. También damos gracias por nuestra hermana María Celia Sánchez, que el Señor también ha obrado milagrosamente. Hoy, como decía, me informaban de mi hermano Jaime Alfredo, allá en Piacenza, que también ya el Señor está obrando milagrosamente. También me informaban de mi hermana Reina Trejo, que también ya mi hermana, también el Señor ya ha obrado. Mi hermana Esperanza de Moreno. Es decir, ya casi todos están saliendo de esta lista. Sin embargo, tenemos algunos por los cuales todavía queremos orar y ponerles en las manos del Señor. Así que también mi hermana Angélica, quien es madre de uno de los miembros de nuestra célula en Áfori, también ya ha sido dada de alta. Así que vamos a orar por estos nombres que aún nos quedan y con esto luego nos despedimos. Por favor, acompáñenme y oramos. Señor, en tus manos encomendamos a nuestros hermanos que con mucha fe han enviado estas notas de oración. Pedimos, Dios del cielo, que en tu gran poder puedas favorecerles. Rogamos en el nombre de Cristo por nuestra hermana Marina López Enríquez, para que pongas tu mano sobre ella, para que hagas una obra en esa insuficiencia renal que tu hija está padeciendo. Pon tu mano y ayúdale. También rogamos por nuestro hermano Jaime Alfredo Ramírez, para que completes esa obra que estás haciendo en la vida de tu hijo. También hoy rogamos, Señor, por nuestra hermana Mari Trejo, por nuestro hermano Juan Trejo, por nuestra hermana Julia Valiente, para que pongas tu mano poderosa sobre ellos. Hay síntomas, hay malestares, pero tú tienes el poder para recuperar la salud de tus hijos. Eres el Dios que resucita a los muertos y creemos que tú harás la obra. También, Señor, ponemos en tus manos la vida de Marlene Francisca Valladares, para que también ahí donde está tu hija pongas tu mano gloriosa y obres sanidad. En la vida de María Luisa Hernández Larios también, Señor.
que nos ha llegado también esta petición. Haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los miembros de esta obra. Te ruego por mis hermanos coordinadores, por mis hermanos líderes, anfitriones, por los servidores, por el pueblo, por nuestros niños, por nuestros ancianos, por nuestros jóvenes. Bendícenos en el nombre de Jesús. Bendice también, Señor, a todas las filiales acá en Italia. Bendice a mis hermanos en Como, al siervo William Alvarado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo les ponemos en tus manos para que tú hagas una obra en sus vidas y les guardes poderosamente. Bendice la vida de nuestro hermano Bartolomé Portillo y a nuestros hermanos ahí en San Giuliano. También guárdales poderosamente. Libra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y rogamos por nuestro hermano José García, allá en la ciudad de Nápoles, también para que le bendigas a él y a toda la congregación. En el nombre de Jesús, guárdales en tus manos. Bendice, Señor, a todos los siervos y siervas tuyas a lo largo y ancho del mundo que predican tu evangelio, que están, Señor, llevando esta palabra. Guarda a tu pueblo en los Estados Unidos de Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí, Señor, en Europa, a mis hermanos en Suiza, a mis hermanos en España, en Inglaterra. Señor, guárdanos en el nombre de Jesús, que todos encontremos en ti el consuelo divino. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, ánimo y adelante. Cristo viene pronto por su iglesia. Nosotros creemos, no sabemos cuándo, pero lo creemos. Y no caemos en esas ideas de que porque estamos con esta situación del coronavirus nos va a entrar la preocupación. Cristo viene porque hay coronavirus. Cristo viene porque Él va a venir por su iglesia. Eso es lo que nosotros sabemos y es lo que la Escritura dice. Otros se preocupan mucho y dicen, hermano, ¿será cierto esto que dicen? ¿Será cierto allá y esto y lo otro? Lo que es cierto es que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero nosotros como hijos del Señor debemos de vivir como si Él fuese a venir ahora. Aún así Él tarde 10, 15, 20, 30 años en venir, nosotros debemos de vivir como si Él viniese este día. Ánimo, mis hermanos, un fuerte abrazo hasta ahí donde usted se encuentre en sus hogares. Nos despedimos esta noche. Ayúdenos a compartir si esto fue de bendición para usted. Compártalo ahí en sus redes también, con sus amistades, con todos aquellos que usted sabe que necesitan oír este consejo de Dios. Que la palabra de Cristo siga siendo predicada. El Señor le bendiga a todos.